Muy buen día tengan todos ustedes. Soy el doctor Craig Reyes del Servicio de Cirugía. En esta ocasión hablaremos de la unidad 9 en relación a enfermedades anorrectales, cuyos temas que revisaremos el día de hoy serán fisuras, absceso perianal, fístulas y sobre todo enfermedad hemorroidal. Dentro de la epidemiología, todo lo que tenga que ver con fisuras o patologías de anorrecto prácticamente representan el 10% de la consulta en áreas de coloproctología. Eh, Más frecuentes en estas patologías son en pacientes jóvenes y la gran mayoría, según los reportes estudiados, serán el sexo femenino quien se vea mayormente afectado. Prácticamente el 15% de las mujeres presenta una enfermedad eh, de anorrecto posterior a un parto. Esto quiere decir que se encuentra muy relacionado con aspectos de el aumento de la presión intrarrectal. Este tipo de enfermedades pues son enfermedades multivariables, es decir, tienen muchas causas que pueden desencadenarlos. Pueden estar presentes por las heces duras. Estas pueden ser grandes, ¿no? Con gran dificultad, con mucho pujo, sobre todo. También se ha visto relacionado con estreñimiento crónico, algunas veces por el efecto del tipo de contenido que pasa por la mucosa rectal, se ha relacionado con diarrea y sobre todo en parto. Hoy en día también hay que descartar muchas de la actividad sexual, entonces el sexo anal puede ser un mecanismo de trauma y esto condicionar la patología sobre todo de una fisura. Y hay algunas otras enfermedades o algunas otras causas como un traumatismo. Hay que estar atentos siempre a personas que se encuentren con alguna patología agregada, diabetes mellitus, alguna coagulopatía, etcétera, ya que muchos de esos antecedentes tan importantes que deben ser vertidos en una historia clínica, pues determinarán el manejo que se pueda dar a este tipo de patología. Muchas de las causas que hoy en día sabemos para el desarrollo de una fisura, la principal causa es el desgarro de lo que se denomina anodermo, es decir, la parte que se encuentra con piel adosada a mucosa. Y esta parte posterior puede estar afectada cuando hay un proceso de defecación muy intenso, sobre todo cuando las heces son muy induradas. También se ha visto en relación a eh, presencia de diarrea. Esta puede ser en múltiples deposiciones y posteriormente condicionar este tipo de afección. Sexo anal, otras causas, partos, como ya he comentado. Los factores de riesgo, sabemos hoy en día que hay muchos estudios que ya establecen estos patrones. Mucho se ha relacionado con el consumo de pan blanco, mucho tiene que ver también con las salsas a base de mucha grasa, el tocino, por ejemplo, embutidos principalmente, en donde no hay una adecuada propulsión, va a favorecer el desencadenamiento de esta afección. Puede haber otro tipo de material industrializado que se puede establecer como causa probable de etiología. Sin embargo, es muy frecuente las preguntas, ¿no?, de los pacientes en relación a si el café o el alcohol o algo esté relacionado con la facilidad del desarrollo de una fisura anal. La respuesta es que no ha habido estudios que demuestren, ¿no?, que el consumo periódico de esto genere afección de fisura. Sí genera prurito, ¿no? Se relaciona, por ejemplo, con el consumo de vino tinto o con el café, pero no está directamente relacionado con el desarrollo de fisuras. Sabemos que dentro de su patogenia hay una exposición de estas fibras del esfínter anal interno con estos contactantes que se desarrollan.
dando lugar a una contracción muy importante de este esfínter. Lo que es muy característico en ellos es la hipertonía del mismo. Y entonces en cada evacuación, pues el tono del esfínter no disminuye, no cede, se encuentra aumentado. Por lo tanto, la defecación es súper difícil y el dolor es intenso. Así se caracteriza clínicamente. Muchos de ellos, a la hora de hacer su revisión, presentan lo que se llama un colgajo anal. Esto se encuentra en el borde y es prácticamente cuando una papila se encuentra hipertrófica, y esto hace protrusión hacia la parte externa. Entonces, eso es algo característico en este tipo de patología. Puede haber inflamación, incluso procesos infecciosos de forma crónica. Uno de los síntomas cardinales que la gran mayoría de los pacientes presenta es dolor ardoroso durante y después de la evacuación. Eso favorece que se haga mayor hipertonía del esfínter, y por ese esfuerzo muchos de los pacientes se quejan, ¿no?, de que visualizan en la taza del baño o a la hora de su limpieza en el papel se observa materiales o restos hemáticos, y ese puede ser uno de los hallazgos, ¿no?, que a la hora de la exploración nos pueda orientar al desarrollo de este tipo de patologías. Muchos de ellos no ocasionan goteo, a diferencia de una enfermedad hemorroidal, ¿no?, que como lo veremos más adelante, pueden ser ocasionadas por paquetes hemorroidales agregados. Sin embargo, en la fisura, la sensación de crecimiento perianal está relacionado con papila anal. Esta puede estar hipertrófica o lo que se denomina colgajo centinela. La mitad de los pacientes refiere que puede presentarse prurito en muchos de ellos, ¿no? Incluso me ha tocado ver cómo la misma familiar dice, a lo mejor tengo parásitos. Entonces es un diagnóstico muy característico de hacer. ¿Cómo hacer un diagnóstico? Debe ser clínico mediante un interrogatorio adecuado. Sabemos que la realización de historia clínica es fundamental para establecer una orientación más dirigida. Estas enfermedades pueden causar dolor anal, pueden ser por hemorroides trombosadas, ¿no?, como diagnóstico diferencial. Puede presentarse también un absceso anal, ¿no?, como una consecuencia de procesos inflamatorios, y en este caso pues descartar todo lo que tenga que ver con fisura anal. La exploración de esta región es indispensable para confirmar este diagnóstico. Sabemos que si hay un mecanismo ulceroso con un colgajo centinela, es prácticamente el diagnóstico está establecido. El tracto rectal en muchos de estos pacientes no es tolerado debido a la hipertonía del esfínter. Por lo tanto, muchos de ellos se tiene que no realizar, ¿no?, por la cantidad de dolor que se puede generar, y sobre todo porque puede haber incluso ya fibrosis, ¿no?, en procesos crónicos o en procesos avanzados. Entonces, mucho de ello tiene que ser de manera clínica. ¿Alguna forma de establecer el diagnóstico? Bueno, son áreas de coloproctología. En nuestro hospital, por ejemplo, se cuenta con este tipo de servicio. Hay un médico especialista, el cual maneja esta especialidad, en donde se manejan, por ejemplo, manometrías anorrectales, en donde hay que ver qué presiones maneja el esfínter para ver su situación y posible manejo. También existe hoy en día mucho del ultrasonido endoanal, en donde pues da mucha certeza no solo para tapificación, sino para protocolos de tratamiento, ya que también tiene una gran sensibilidad y especificidad comparada incluso con resonancia magnética. ¿Cuáles son las indicaciones a realizar? Bueno, fisuras anales que no estén hipertónicas, ya que pues eso va a impedir el manejo, ¿no?, la introducción
del manómetro o el ultrasonido, sobre todo también pacientes con antecedentes de cirugías anales, bueno, ya tienen cirugía previa, etcétera. Muchos de los coloproctos hacen este tipo de diagnóstico. La fisura anal recurrente, la incontinencia anal también son indicaciones muy precisas para este tipo de patologías. El tratamiento médico debe estar basado en disminuir el tono del esfínter anal interno. Como vimos, eso genera hipertonía, eso genera mayor dolor y se permite un ciclo vicioso, ¿no? Esa retroalimentación positiva en donde genera mayor hipertonía, mayor afección y evita cicatrización. Por lo tanto, habrá algunos medicamentos que puedan utilizarse en forma ambulatoria en áreas de primer contacto o consultorio a través de bloqueadores de los canales de calcio. Uno de ellos, que es bien sabido, pues es el diltiazem, ya que mm, es un bloqueador de canales de calcio y esto al colocarse en forma de ungüento, pues disminuye el tono del músculo liso y de cierta manera mejora la sintomatología. Muchas otras eh, opciones que se pueden generar, que están en boga hoy en día, pues puede ser la toxina botulínica, pero ya será manejo con áreas de especialidad. Algunas medidas generales que son importantes, los famosos sediluvios o los que se llaman baños de asiento. Esto se recomienda porque los servicios de coloprocto, por ejemplo, mandan al paciente sus baños de asiento con alguna, no sé, alguna sustancia como de paratés, etcétera. Pero la finalidad de esto es que al momento de relajar el paciente haga contracciones del esfínter para mejorar la tonía. Entonces, eso mejora significativamente el paso de las heces y el dolor remite en forma fehaciente. Se debe generar un concepto o una expectativa en relación a que el consumo, ¿no?, de dietas ricas en fibras son muy importantes para el tránsito colónico a este nivel. Sobre todo también muchos de ellos utilizan laxantes que permiten a las heces disminuir su dureza y favorecer el mejor tránsito a través del área rectal. Muchos ungüentos tópicos, ¿no?, ketanserina, policresuleno, etcétera, y varias opciones que tenemos hoy en día en el mercado farmacéutico pueden ser de utilidad para este tipo de pacientes. El tratamiento quirúrgico pues debe ser reservado cuando ya hay complicaciones muy importantes. Esta tiene que ser relacionada con todo lo que tenga que ver este, con la parte de la esfinterotomía lateral, es decir, todo paciente con hipertonía del esfínter. Muchos de los manejos que se dan pues es la disección. Esto puede ser lateral como se comenta, pero esto tiene que ser ya en áreas de coloprocto. También se puede hacer la fisurectomía con golgajo como una alternativa terapéutica en pacientes sobre todo que está con disminución del esfínter anal. La reducción de papila anal hipertrófica y cogajo anal son procedimientos, ¿no?, para la esfinterotomía lateral interna, que son parciales y sobre todo mejora la satisfacción del paciente y descarta la presencia de algunos procesos que son sépticos y son subfisurales. El absceso perianal es la acumulación de material purulento, es decir, de piocitos, ante la respuesta de la inmunidad innata sobre estos neutrófilos. Eh, Pueden estar determinados estos abscesos en relación a los espacios anatómicos que se encuentran en la región perianal. Muchos de ellos se clasifican incluso con base en estos hallazgos, los cuales pueden ser perianales. La parte de los isquiorrectales, recordar que esta parte es muy importante, puede ser incluso los interesfinterianos, que son de los más complicados,
y algunos otros que serían los supraelevadores. Va a depender mucho de de los espacios que se generan en los músculos que controlan la tonalidad del esfínter y sobre todo que son medidas de sostén o tejidos de sostén para el periano. Los abscesos perianales son comunes, sobre todo en pacientes que tienen ciertos factores, ¿verdad? Como puede ser la obesidad, como puede ser la falta de limpieza adecuada, puede ocurrir en personas de todas las edades, sobre todo masculinos, se ha visto más importante. Son más comunes en hombres que en mujeres. También otro factor importante que hay que estar visualizando siempre es la diabetes mellitus, ¿no? O problemas del sistema inmunológico. Mucho también en pacientes inmunocomprometidos puede estar presente esta patología. En Estados Unidos, por ejemplo, la incidencia de casos van a 68,000 hasta 96,000 por año. En México no hay datos muy específicos o muy fidedignos debido a que muchos de estos pacientes se manejan en forma tanto ambulatoria particular y muchos de ellos no tienen un registro epidemiológico. La infección de las glándulas anales, sabemos que son muy importantes en la parte de la protección de la mucosa. Sin embargo, esta infección de estas glándulas, sobre todo en la parte de la línea dentada que se describe, eh, puede desarrollar este tipo de patologías. Se impacta materia fecal en estos cuellos de estas glándulas y va a desarrollar o desencadenar respuesta inmunológica, como ya lo habíamos visto, y su proceso inflamatorio que conllevará al desarrollo de infección. Puede producirse infecciones subsecuentes, presencia de pus, y muchos de ellos cuando la patología no se limita, como es la mayoría de las veces, pues puede avanzar a espacios superiores, ¿no? De la parte perianal y extender a espacios incluso de las fascias más superiores. El cuadro clínico es muy importante de tenerlo en mente, ya que el síntoma principal seguirá siendo el dolor perianal. Este es característico ya que muchas de las veces se exacerba durante, eh, durante toda la parte de exploración o durante la fase de la defecación. Es un dolor muy constante. Este aumenta con la deambulación, con el movimiento, incluso sobre todo cuando ya al momento de estar sentado el paciente menciona que eso aumenta más la molestia y entonces tiene que adoptar posiciones que eviten esta sintomatología. Algunas de las veces se puede presentar ya fiebre, malestar general, aumento de la región anal. Es clásico saber o ver que muchos de ellos tratan de hacerse pinzamientos, ¿no? Y se parece como si fuera un barro enterrado, que muchos hacen presión y muchos no limitan o no favorecen su vaciamiento, por lo tanto se genera mayor hipersensibilidad local en ellos. Muchos también sabemos que describen, ¿no? Como esa sensación de drenaje súbito, espontáneo, en donde identifican en ropa interior o a la hora de hacer o de su limpieza anal se puede presentar material purulento. Que se tiene que, muchas de las veces que hacer, pues se tiene que revisar esta región y favorecer el vaciamiento completo de esta pus. El diagnóstico, ¿cómo se establece? Sigue siendo un diagnóstico por clínica. Sin embargo, tenemos algunas utilidades, ¿no? Unos apoyos diagnósticos en donde el ultrasonido endoanal es de mucha utilidad. Se realiza por áreas de coloproctología, como ya comentamos. Puede ser hecho o realizado en el consultorio, no requiere alguna preparación previa y muchas de las veces puede hacerse con adecuada tolerancia. Yo les recomiendo solamente que
Si se hace en áreas de primer contacto, algún médico anestesiólogo que pueda apoyar, ¿no?, para la realización de ellos, ya que pueden realizar alguna respuesta vagal. Otro estudio que es muy importante es la tomografía de pelvis, y sobre todo hoy en día, que ya está de moda en el manejo y diagnóstico, es la resonancia magnética. Como podemos ver en la imagen superior del lado derecho, se observa una cantidad muy importante de un absceso eh, perianal a través, bueno, fue diagnosticado a través de un ultrasonido endoanal, y eso permite visualizar no solo tamaños, sino capas histológicas involucradas. Y en la parte inferior del lado derecho se ve cómo involucra esta parte de los abscesos por resonancia magnética en tejidos perianales. ¿Cuál sería la parte o el objetivo del tratamiento médico? Bueno, no se puede realizar un tratamiento médico en abscesos. Muchos de ellos se genera el error de dejar o esperar que madure, sobre todo cuando no se tiene en mente los antecedentes del paciente, ¿no? Paciente inmunosuprimido, con coagulopatía, sobre todo que tenga afecciones por diabetes, etcétera. Entonces, estos pacientes no deben ser manejados con tratamiento expectante. Solamente se debe ser manejados, ¿no?, en forma expectante cuando hay alguna afección hematológica en donde el riesgo de alguna cirugía pues aumenta en relación al beneficio. Muchas de esas cuestiones del manejo conservador han desarrollado el riesgo de su progresión de estos abscesos. Muchos de ellos migran sobre las fascias, ¿no?, perineales, perianales, etcétera, y muchos pueden desarrollar incluso fascitis necrotizante o necrosante, que se describe como incluso síndrome de Fournier en pacientes diabéticos. En la imagen inferior del lado derecho se puede observar, ¿no?, la cantidad de gas, ¿no?, material purulento incluso, sobre estas fascias ya comentadas. Por lo tanto, el tratamiento debe ser no médico, sino al contrario, tratamiento quirúrgico. La cirugía de drenaje pues debe ser un tratamiento definitivo. Estos pacientes, muchos de ellos se tienen que practicar incisiones, ¿no?, para cerca del ano para este drenaje, y debe ser realizado por médicos experimentados, ya que muchas de las veces puede haberse involucrado alguna lesión del esfínter, y eso condiciona incontinencia. Lo que el paciente va a reclamar pues sería el tipo de manejo eh, definitivo o posterior a esta lesión. También se sugiere realizar mayor parte de los drenajes bajo anestesia para evitar dolor, y si se va a manipular en forma más profunda, tendrá que estar acompañado por algún médico anestesiólogo. Los pacientes que presentan abscesos supraelevadores, es decir, por encima de las partes que elevan esta parte del ano, pues representan un reto, sobre todo para el coloproctólogo, ya que pueden requerir un drenaje transrectal, perianal, ya sea, bueno, se establece con base en su morfología, y esto tiene que ser en áreas quirúrgicas. Muchos de ellos generan abscesos en herradura, que requiere pues un tratamiento muy aparte, ¿no? Y ese es más de especialidad, dado que afectan varios espacios. Se involucran espacios isquionales, ¿no?, supraelevadores principalmente, y hace un tratamiento quirúrgico más complejo. Dentro de las fisuras anales se consideran como una evolución crónica de un absceso anal. Estas fístulas son muy frecuentes en los pacientes que acuden a consulta. Sabemos que las fístulas se definen, ¿no?, como esta comunicación anormal entre dos epitelios, ¿sí? Hay un orificio primario y un orificio secundario, y está comunicada la parte del conducto anal con la piel perianal, y muchos de ellos generan mucho disconfort del paciente, dada la sintomatología que veremos en breve, y 50%
por ciento de los pacientes con absceso anal pues siempre desarrollarán una fístula. La mayor incidencia son hombres, más o menos entre 30 y 50 años, según las series consultadas. No se han encontrado factores de riesgo muy claros, concisos o precipitantes para el desarrollo de una fístula posterior a un absceso. Sin embargo, pues mucho tendrá que ver o buscar la salida de este drenaje para su mitigación. ¿Cuál es la patogenia de esta enfermedad? Bueno, a grandes rasgos son secundarias siempre o la mayor parte de las veces a abscesos de origen criptoglandular. Sabemos que prácticamente el 95% de los casos están relacionados con ello. Algunas otras fístulas pues ya son más específicas de patologías que se pueden agregar a esta situación y que muchas de las veces se presentan en forma crónica. ¿Cuáles serían estas? Hay que descartar enfermedad de Crohn, se presenta con muchas fisuras, ¿no? Pueden haber procesos infecciosos, por ejemplo, incluso tuberculosis en pacientes inmunocomprometidos. Muchos también pueden estar relacionados con caídas, ¿no? O traumatismos anorrectales. Pueden tener antecedente incluso de cirugías ya previas y algunas otras neoplasias que deberán ser descartadas incluso con toma de biopsia. ¿Cómo establecer el diagnóstico? Bueno, hay una salida de material purulento a través de esta herida. Generalmente es espontánea, muchos de ellos empiezan, ¿no?, con esta parte espontánea, se hace crónica y posteriormente se hace dolorosa. Este dolor puede ser persistente, pero muchas de las veces se describe como tolerable. Esto reinicia una parte cíclica, ¿no? Entre más pus, más generación, más dolor, más fiebre, etcétera. Por lo tanto, habrá procesos ya crónicos en donde se palpa a través de un tacto rectal la induración del conducto anal y eso sugerirá la presencia del orificio primario. Posteriormente hay que completar la exploración con una anoscopía. Esta puede ser simple o puede incluso sugerirse en áreas ya de quirúrgicas con una rectosigmoidoscopía, ya que involucra toda la parte rectal y la parte más distal hacia del sigmoides. Se puede ocupar incluso ultrasonidos endoanales, ¿no?, de primera línea, en dado caso de que se cuente con ellos, y sobre todo valorar la presión manométrica o hacer manometría en casos seleccionados en pacientes con incontinencia, ¿sí? Estos, al no tener la presión del esfínter en forma adecuada, pues van a generar mucho vaciamiento no controlado. La fistulografía no es un estudio de primera elección, ya que da muchos falsos positivos, incluso no son concluyentes para un manejo incluso quirúrgico, entonces no se consideran de primera elección. Muchos de los tratamientos que se determinan en este tipo de patologías es si la fístula es simple o es compleja. Las fístulas complejas son aquellas consecutivas a enfermedades inflamatorias intestinales. Esto debe ser valorado en servicios de coloprocto y para un manejo diferente. Es importante clasificar a estas fístulas con base al trayecto que se relaciona con la parte de los músculos y sobre todo con el complejo del esfínter. Hay una clasificación que se llama de Parks, es más utilizada y menciona sobre todo en 4 tipos. Sabemos que cuando hay una fístula entre la parte del esfínter se considerará como interesfinteriana. Puede ser que atraviese esta parte del esfínter, entonces se llama transesfintérica. E incluso cuando ya hay una parte superior que involucra la parte del esfínter será supraesfinteriana, y aquella en donde
ya produce la salida hacia la parte anodérmica, pues será extra esfinteriana. Muchos de estos tratamientos pueden ser la fistulotomía, es el tratamiento de elección para las fístulas simples con una recurrencia no mayor al 10%, y hay alteraciones incluso de alguna continencia solamente en menores al 17%. Dentro de las fístulas complejas que se da este reto, ¿no? Este reto tanto clínico, diagnóstico y terapéutico, muchos de ellos, de los coloproctólogos de la vieja escuela, aprendimos mucho de la aplicación del cetón. Este puede ser como una parte de látex, que es la introducción de este tejido, de esta parte como hilo, se introduce sobre la parte fistulosa hasta lograr la salida por el ano recto, y posteriormente se va haciendo presión, ¿no? Su ligadura, haciendo presión sobre él hasta que logra salir completo este cetón, y se establece que sea un tratamiento para, resolutivo en forma posterior. La fistulectomía con reconstrucción primaria del esfínter siempre implica un riesgo. Siempre hay que descartar la incontinencia, por lo tanto, insisto, estos pacientes deben ser manejados en áreas de coloprocto. La ligadura interesfintérica del trayecto fistuloso no compromete consistencia y es un estudio o un tratamiento mayormente practicado. También pueden colocarse tapones de colágeno, algunos biológicos nuevos, incluso aplicaciones de fibrina. Hay ya técnicas videoasistidas, ¿no? En donde se utilizan fluoroscopios, donde diagnostican y tratan procesos fistulosos, y la idea sería cerrar el orificio primario con una sutura o con grapas incluso intestinales, y posteriormente se rellena con cianoacrilato. Muy bien. Dentro de la enfermedad hemorroidal sabemos que es una patología muy frecuente, es incluso una de las que tienen mucha importancia en el sentido de la consulta en servicios de consultorio privado, primer contacto, incluso de urgencias. Afecta a ambos sexos, sin embargo, en los hombres se da una frecuencia mayor, prácticamente 2 veces en relación a mujeres. 50% de las personas son mayores de 50 años, y se considera que es una enfermedad prevalente, ¿no? En transcurso de más o menos unos 4 al 6% de los casos, y se da sobre todo en patologías eh, mayores de 50 años. ¿Cuál sería su patogenia? Bueno, existen 3 zonas anatómicas en donde podemos encontrar tejido vascular hemorroidal. Esto lo vimos cuando estudiamos anatomía, ¿no? Los paquetes hemorroidales, en donde hay un paquete lateral izquierdo, uno lateral derecho y posterior lateral derecho, y entonces eso va a permitir su identificación. Existe también algo que se denomina hemorroides internas, las cuales se encuentran en el conducto anal, está por encima, ¿no?, de la línea dentada. Hay que recordar que está entre 2 a 5 centímetros del borde perianal, y entonces por encima, la protrusión de estos vasos hemorroidales por encima de esta línea dentada se consideran hemorroides internas, se hallan recubiertas por epitelio de transición o incluso columnar de tipo cilíndrico. Las hemorroides externas, a diferencia de las primeras, se localizan por debajo de esta línea pectínea y están recubiertas por epitelio de tipo escamoso. Entonces, eso va a permitir ya establecer varios puntos de diagnóstico importante. Sabemos que hay a grandes rasgos un deterioro, sobre todo destrucción incluso, de los sistemas de fijación de los paquetes hemorroidales. Esto va a permitir su deslizamiento dentro de las capas histológicas hacia la parte mucosa,
y va a propiciar su exposición durante el paso de el proceso de la defecación. ¿Cuáles serían los factores predisponentes para el desarrollo de esto? Pues se han relacionado predisposición familiar. Hay gente que dice, oye, pues toda mi familia sufre de esta patología y también se ven involucradas esta parte. Sin embargo, sabemos que hay ausencia de válvulas en los plexos hemorroidales, por lo tanto, el aumento del tono de este esfínter anal favorecerá la obstrucción del retorno venoso y por lo tanto provocará la elevación de la presión intraabdominal, más allá agregado por las patologías que habíamos comentado en relación a aumento de la presión, sobre todo estreñimiento muy importante, y eso va a condicionar la fisiopatogenia de esta enfermedad. Hay aumento en la presión portal hepática cuando se ocasiona eh, por alguna patología primaria de hígado, en este caso cirrosis. Bueno, pues sabemos que el reflujo que se genera por esta hipertensión va a desencadenar el congestionamiento del plexo hemorroidal interno y por eso puede presentarse esta patología. Durante el embarazo sabemos que es normal encontrar un incremento en la vascularidad. Por lo tanto, estos receptores estrogénicos en los plexos hemorroidales pueden favorecer de manera directa esta congestión, agravar la presencia, ¿no?, ya previa por el aumento de la presión intraabdominal, lo que va a desencadenar enfermedad hemorroidal preexistente. Los paquetes que hoy vemos, ¿no?, como hemorroidales que están protuidos o prolapsados pueden estrangularse. ¿Qué significa esto? Que evita, ¿no?, la migración de eritrocitos o la oxigenación de los tejidos y eso conllevará a la aparición de trombosis y si eso no se corrige, la aparición de necrosis. Entonces es muy importante llevar una vigilancia de este tipo de pacientes y sobre todo en el embarazo. ¿Cómo podemos clasificar esta patología? Se da con base en la protrusión. Existen 4 grados que son ya muy clásicos, enseñados en muchos servicios de cirugía, en donde el grado 1 sabemos que sobresalen en la luz del canal anal, pero no están prolapsados. Están pequeños, son mínimos, etc. El grado 2 hay un prolapso al defecar y sobre todo se reducen espontáneamente. El paciente no tiene que realizar absolutamente nada. Posteriormente al proceso de evacuación, estas regresan a su sitio. El grado 3 sabemos que hay un prolapso, la defecación requiere incluso reducción digital. Es muy incómodo incluso para el paciente, ¿no?, visualizar este tipo de afección y tener que digitalizarlo. El grado 4 hay permanencia prolapsada, no son reductibles y como ya veremos posteriormente se encuentran presentes en todo el tiempo. Debido a esta comunicación, ¿no?, de los plexos hemorroidales incluso internos y externos, estos pacientes pueden eh, combinar, ¿no?, esta parte de interna y se hacen hemorroides mixtas. Es frecuente, no hay que dejar pasar este tipo de combinaciones. El cuadro clínico, pues es insidiosa la enfermedad. Es crónica, tiene progresión, pues es muy evolutiva, hay remisión, hay exacerbación de los síntomas, el paciente puede tener mejoría, sin embargo, 2-3 días el paciente recupera esta sensación de protrusión y entonces acude a valoración. La enfermedad hemorroidal interna presenta siempre rectorragia, esta es las características del color de la sangre, que es rojo rutilante, brillante incluso, y que aparecen sobre todo al final de la evacuación. Estas la mayoría de las veces son indoloras y sobre todo cuando el paciente ya lo hace
reiterativo, ¿no? La parte de la presencia de rectorragia, bueno, pues entonces se podría hacer o solicitar la realización de una rectosigmoidoscopía. Cuando existen hemorroides grandes, ¿no? En el conducto anal, el paciente refiere sensación de evacuación incompleta, se queda, ¿no? Con sensación de no vaciar la papila, ¿no? Anal, y entonces eso va a ser una sintomatología muy frecuente. La protrusión hemorroidal crónica produce un flujo mucoso y secreción fecaloide. Entonces el paciente se queja, ¿no? De que siempre está húmedo en la región perianal. Ajá, siempre se encuentra manchando su ropa. Puede incluso generarse prurito, ¿no? Por esta sensación de dolor, ya que el prurito es un dolor diferente. Y sobre todo la presencia de escoraciones a nivel perianal. Si se acompaña de dolor anal, casi siempre existe una enfermedad adjunta, una fisura, un absceso, y sobre todo si se ve enrojecimiento, tumefacto el tejido, con incluso aumento de temperatura local, pues hay que descartar la presencia de absceso. Las hemorroides internas prolapsadas y estranguladas presentan dolor intenso, hay mucho edema, el paciente incluso se dobla del dolor, ¿no? La parte estrangulada, impide incluso la relación del prolapso, por lo que son de las que más se complican, por lo tanto requiere mayor manejo juicioso para incluso mandar o hacer referencia oportuna a áreas de salud especializada. Entonces, eso va a permitir que entendamos que las enfermedades hemorroidales se pueden complicar, sobre todo en estadios tipo 4. Las hemorroides externas pues solamente generan congestión vascular. Muchas son ocasionadas por la secreción fecaloide que aparece manifestado con esa sensación de incómoda, ¿no? De prurito, en donde incluso se puede agregar dolor intenso. Muchos de ellos se palpa durante el tracto rectal como una masa tumoral, ¿no? De color violáceo, y sobre todo hay edema. Es frecuente encontrar este tipo de características clínicas que tiene. Las crisis repetidas de trombosis o la presencia de áreas múltiples de trombosis, tanto de hemorroides internas como de externas, son indicación para llevar a este paciente a procedimiento quirúrgico, ya que si se ha establecido algún tratamiento que no mejora, que no evita su progresión, entonces estará indicado su manejo quirúrgico. ¿Cómo establecer un diagnóstico? Sabemos que la historia clínica es la base de todo diagnóstico de esta enfermedad y muchas otras. Tenemos que indagar en antecedentes familiares, hacer clínica sobre todo de hábitos, ¿no? De vaciamiento, entre ellos entender o diagnosticar estreñimientos crónicos, cuáles serían los hábitos de evacuación de este tipo de pacientes y lograr así establecer algún patrón característico. Tenemos que identificar patologías agregadas como morbilidades, como diabetes, ¿no? Aumento de la presión, hipertensión portal, algunas patologías incluso de coagulación. Mucho de lo que dependa, ¿no? De la exploración física, corroborando el diagnóstico con una buena historia, pues establece prácticamente el 90% del diagnóstico. Hay que hacer una buena inspección, sobre todo realizar tacto rectal, ya que esto va a permitir evaluar el tono del esfínter anal, lo que va a ayudar a descartar la presencia de neoplasias o incluso afecciones solamente de conducto anal o la presencia de alguna otra patología. La anoscopía pues establece establece el grado, ¿no? De enfermedad hemorroidal. Es un estudio noble, se puede hacer en el consultorio. No requiere preparación el paciente, se pone en posición genupectoral y puede ser realizado de forma segura. Cuando
haya alguna afección ya más significativa o el grado de trombosis es más importante, pues tiene que ser llevada a una rectosigmoidoscopía para descartar algún carcinoma o alguna enfermedad intestinal inflamatoria. Dentro de los diagnósticos diferenciales podemos encontrar pues, pólipos pediculados, como ya lo visualizamos previamente. Puede haber papilas anales, ¿no?, hipertróficas sin ninguna afección a vasos sanguíneos. Puede incluso ser producto de un prolapso rectal mucoso, ¿sí? Sobre todo en las más tempranas, e incluso descartar la presencia de un adenocarcinoma de recto con los factores de riesgo que ya visualizamos previamente y que podemos incluso tomar biopsias en ese momento. En el caso de hemorroides externas debe descartarse un carcinoma epidermoide, podemos encontrar condilomas, ¿no?, acuminados, fisuras anales crónicas y sobre todo dermatosis perianal. ¿Cuál es el tratamiento médico? Pues siguen siendo mucho de esto las alternativas no quirúrgicas, son bien llevadas por muchos médicos, los pacientes toleran en forma adecuada este tipo de tratamientos y debe estar sobre todo enfocado, ¿no?, en que esto solamente se da en grados iniciales de la enfermedad. Pueden corregirse todo lo que tenga que ver con hábitos defecatorios. El médico puede incluso favorecer aplicación de productos o incluso la ingestión suficiente de líquidos, recomendar alimentos con alto contenido en fibra y en muchos de los casos después de los 40 años se recomienda ya no consumo de lácteos. Muchos de ellos han mejorado con los sediluvios o baños de asiento. Esta hay que ver que sea agua tibia, sobre todo tener cuidado en pacientes diabéticos, ya que muchos de ellos por la neuropatía no tienen sensación térmica y puede condicionar alguna quemadura. Entonces, tener en mente que sí ayudan, pero visualizar el tipo de paciente. El tratamiento que también se puede realizar ya en áreas especializadas puede ser la ligadura con bandas elásticas, ya que esto permite, ¿no?, la resección de tejido redundante, aparte de la isquemización de este tejido. Por lo tanto, el mayor control es mejor y la tasa de éxito en este tipo de pacientes alcanza el orden del 70, incluso hasta el 94% de los casos. Los pacientes con síndromes, por ejemplo, inmunodeficiencia adquirida, pueden desarrollar complicaciones, ¿no?, sépticas. Entonces, les digo que la historia clínica, el diagnóstico juicioso va a permitir establecer o no un tratamiento suficiente y adecuado. Es necesario extremar precauciones cuando se aplican ligaduras en personas con tratamientos con anticoagulantes o que tengan alguna patología hemorrágica, por lo que se recomienda ser juicioso en este tipo de pacientes. Se puede utilizar incluso la escleroterapia. Muchos de ellas pueden presentar complicaciones graves por la inyección de sustancias esclerosantes, por lo tanto solamente se puede ocupar incluso hemorroides muy sintomáticas. Esto lo tendrá que hacer el coloproctólogo. También puede ocuparse la fotocoagulación, ¿no?, con rayos infrarrojos, ¿sí?, sobre todo en aquellas hemorroides no prolapsadas. Sin embargo, este tipo de estudio, de procedimiento, perdón, no se ha demostrado que sea superior a las ligaduras, ¿no?, con bandas elásticas, por lo que mucho de su uso se encuentra muy limitado. Una vez que se rompen las barreras de tratamiento médico, tendrá que ser llevado el paciente a tratamiento quirúrgico. Entre ellos la hemorroidectomía es el procedimiento eficaz y definitivo, ya que pues logra la extracción de estos paquetes hemorroidales y la sintomatología del paciente mejora drásticamente. El objetivo principal de estas técnicas es eliminar el tejido hemorroidal que
que sea redundante, que se encuentre enfermo, que esté dando sintomatología, y una vez logrado esto, pues el paciente tiene una cura significativa. Lo que va a favorecerse o debe considerarse es la adecuada cicatrización, que permita mantener a un orificio anal con una amplitud suficiente para que el paciente pueda ejercer su mecanismo de defecación sin alguna sintomatología. Por lo tanto, el principio fundamental de todas estas técnicas es ligar el pedículo vascular y sobre todo la resección de este paquete hemorroidal trombosado. A manera de conclusión, pues la enfermedad hemorroidal afecta a ambos sexos, ¿sí? Afecta más a hombres, 2 a 1, y 50% de los pacientes se ha relacionado con mayor de 50 años. Los paquetes hemorroidales primarios se localizan en la parte lateral izquierda, anterolateral y posterolateral derechos. La diferencia entre hemorroides internas y externas es que las primeras se hallan en el conducto anal, arriba de la línea dentada, cubiertas por mucosa, y las externas por debajo de la línea pectínea y se encuentran cubiertas por piel. Las hemorroides internas grado 3 son aquellas que presentan prolapso transanal, que exige la reducción manual y pueden tener o no hemorragia. Los pacientes a los que se les ofrece tratamiento médico o procedimientos no quirúrgicos, pues están en grados tempranos, ¿no? En grado 1, grado 2 e incluso algunos grado 3. Sin embargo, estos criterios pueden variar con base a hallazgos por laboratorio o incluso clínicos. La indicación para realizar la hemorroidectomía se realiza para pacientes que tienen grados 3 y grado 4, ¿no? De hemorroides incluso mixtas, con síntomas incontrolables, que tengan prolapso hemorroidal o que ya presenten dolor con hemorragia. El diagnóstico de la enfermedad hemorroidal se establece por medio de historia clínica, de una adecuada exploración proctológica y sobre todo que la anoscopía es el mejor procedimiento para establecer el grado de la enfermedad. Por lo tanto, cuando se diagnostiquen en áreas de primer contacto, lo que he sugerido siempre es la referencia oportuna de este tipo de pacientes a áreas especializadas para su tratamiento.